Bendiciones a todos en esta hora. Bendiciones hermanos, bendiciones amigos. Quiero compartir una palabra profética en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 16. Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 16. Como tema, una iglesia unida vence. Una iglesia unida vence. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nise. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Una iglesia unida vence. Dios siempre ha llamado hombres a trabajar en su obra, y en este caso llamó a un hombre y le dio un liderazgo llamado Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Israel, el profeta Moisés. Y este hombre tuvo esta experiencia, tuvo este encuentro de guerra. Y dice la palabra del Señor que Moisés estaba rodeado de hombres que estaban con él. Y uno de los hombres que estaba con Moisés era Josué. Pero también habían dos hombres más con él. Uno llamado Aarón, su hermano, y Hur. Y dice la palabra que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. O sea que en ese tiempo había una guerra entre el pueblo de Israel contra Amalek. Amalek significa cabeza de perro. Amalek es guerra. Amalek es destrucción. Amalek era un pueblo satánico, diabólico, enemigo del pueblo de Israel. Y dice la palabra que este pueblo estaba peleando contra Israel, pero dice la palabra que Moisés estaba delante de Jehová clamando a Dios. Dice la palabra en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice la palabra que cuando Moisés sostenía sus manos levantadas, dice la palabra que Israel prevalecía y los amalecitas morían por la mano, por la espada del ejército de los escuadrones de Israel.
Pero cuando Moisés bajaba sus manos se cansaban, entonces el pueblo de Amalek prevalecía contra Israel. Pero habían dos hombres esforzados y valientes que estaban alrededor de Moisés, uno llamado Aarón y otro llamado Hur. Dice la palabra que estos dos hombres sostenían su mano, uno la mano derecha y el otro la mano izquierda, se la tenían levantada al profeta Moisés para que el pueblo prevaleciera y ganara la batalla, ganara la guerra en la cual estaban en ese momento. ¿Cuál es la palabra profética hoy en día para el pueblo de Dios? Una iglesia unida vence. Vemos aquí hombres unidos, a Josué, Aarón y Hur, unidos con el líder llamado Moisés, haciendo una función de trabajo, un acto profético para que el pueblo de Israel prevaleciera contra Amalek. Hoy, ¿cuál es la palabra profética? Muchos hombres de Dios están trabajando como líderes, como apóstoles, como pastores, como maestros, y están rodeados de hombres y mujeres. Pero estos hombres necesitan hombres como Josué, necesitan hombres como Aarón, como Hur, que los ayuden a ser fortalecidos, a vivir en pie en la obra de Dios, en la cual están unidos trabajando con un solo propósito, con una sola misión y con una sola visión de parte de Dios. Así se necesitan hombres hoy en día en las iglesias de Cristo, hombres que sean de ayuda, hombres que ayuden a los líderes, a los pastores, a los apóstoles, a los maestros. Josué, Aarón y Hur estaban ayudando a Moisés. Pero lastimosamente hoy en día se dan hombres que en vez de ser ayuda, son estorbos, son desgracia, son enemigos de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Es el tiempo que nosotros tenemos que recapacitar si estamos haciendo la obra como Moisés, como Josué, como Aarón y Hur, unidos en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en un solo propósito para engrandecer el reino de Dios en la faz de la tierra. Moisés necesitaba la ayuda de Josué, Moisés necesitaba la ayuda de Aarón, Moisés necesitaba la ayuda de Hur. Y solo unidos pudieron prevalecer contra Amalek, contra aquel pueblo de maldición, contra aquel pueblo pagano, contra aquel pueblo enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Israel. Después de haber ganado la batalla, dice la palabra del Señor, versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nise. En ese lugar donde ganaron la batalla, ahí edificaron un altar para Dios y le pusieron como nombre al lugar Jehová Nise. Este es el tiempo que hombres como Josué, como Aarón y Hur ayuden a los líderes como Moisés. Tú conoces el líder que tienes ahí como pastor, como apóstol, como maestro. Tú sabes quién es el que te ayuda. Tú sabes quién es el que está orando por ti. Quién es el que está velando por ti. Aleluya. Moisés velaba por el pueblo de Dios, por Israel. Moisés clamaba, oraba, ayunaba y también le daba la palabra que venía de parte de Jehová al pueblo. Pero estos hombres reconocían el ministerio de Moisés, que era un hombre de Dios, que Dios lo había puesto al frente como cabecilla, como caudillo del pueblo de Israel. No sé qué estás haciendo tú por tu líder que tienes al frente de la obra. Quizás tú le estás dando ayudas económicas, vestuario, calzado, provisión, dinero, medicina, porque los hombres de Dios pasamos por procesos bien difíciles. Pero es necesario que hayan hombres como Josué,
como Aarón y Hur, que nos ayuden en todo, para que nosotros tengamos fortaleza, para que nosotros tengamos, aleluya, más ánimo en el camino de Dios. Eso ayudó a Moisés para que Moisés no se sintiera solo. Moisés se sintió que tenía ayuda, que tenía compañeros de trabajo, amigos y hermanos de parte de Dios, que estaban unidos con él, aleluya. Así quiere Dios, hombres, en estos días, que estén unidos a su líder, a un buen líder que los tiene ahí, aleluya, como ayudas en la obra de Dios. Si no lo estás haciendo, hermano, es el tiempo que recapacites, es el tiempo que medites qué estás haciendo en la obra de Dios con tu líder, con tu pastor, con tu apóstol, con tu maestro. Es necesario que seamos de ayuda, de bendición a los grandes líderes que Dios ha levantado en estos tiempos. Hombres como Moisés. Yo sé que Dios va a hablar por esta palabra a muchos. Muchas veces hay líderes en la iglesia que solamente sirven de tropiezo. Se vuelven enemigos de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Se vuelven contradictorios. Se vuelven rebeldes, desobedientes, calumniadores contra el líder de Dios. No tiene que ser así, hermano. Aquí vemos el ejemplo de estos tres hombres que estaban con Moisés, Josué, Aarón y Hur. Estaban trabajando con el siervo Moisés, el hombre de Dios que Dios lo había puesto con un liderazgo como cabeza, como ministerio primario en la obra de Dios en medio del pueblo de Israel. Respeta al hombre de Dios que Dios ha puesto como cabeza, como líder de tu vida. Reconoce que es una autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Por tanto, tú tienes el deber y el derecho de bendecir a ese hombre de cualquier manera, orando por él, ayunando por él, bendiciéndolo con cosas materiales, con dinero, con ropa, con calzado, con alimento, con medicina. Así quiere Dios, hombres en estos tiempos que sean de ayuda en la iglesia, que no sean estorbo en la obra de Dios. Una iglesia unida vence. Este pueblo venció y edificó altar a Dios porque venció, porque estaba unido. Todos estaban unidos en un solo pensamiento, en un solo sentimiento. El líder con los demás líderes estaban unidos. Que seamos de bendición para los líderes en la iglesia. Dios te guarde y Dios te bendiga y te siga añadiendo bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.